Sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Soy Luis Alberto Díaz, muchas gracias a Lucirene Maldonado que nos entrega micrófono. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, pues se enfrenta este gobierno federal pues a un primer problema, habrá que señalarlo, pues no sabemos si va a ser de índole internacional, Milton. Javier, Francisco, un grupo de militares en un hecho violento en una carretera de Chiapas fueron involucrados al realizar disparos a una camioneta con un saldo de 6 migrantes muertos. Este tema de nuestra frontera sur. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que también resultaron lesionados 10 migrantes y que 2 militares fueron separados de sus funciones, se informó el día de hoy. En un comunicado, la dependencia indica que los hechos ocurrieron la noche de este martes 1 de octubre, el primer día de actividades de este sexenio, sobre el tramo carretero Villa Comaltitlán y Huixtla. Aproximadamente a las 8 de la noche con 50 minutos, soldados efectuaban patrullajes terrestres cuando detectaron un vehículo, una camioneta a alta velocidad. Al ver el personal militar intentó huir. Detrás de la camioneta se desplazaban 2 camionetas de redilas como las que usan delincuentes en esa región. Acá las conocemos también. Personal militar manifestó que escuchó detonaciones, pero que los 2 elementos accionaron su armamento deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas. El personal, al acercarse, identificó a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe. Poco usual estos países, estas nacionalidades ingresando por México, aunque siempre se ha presumido, no nos había tocado un hecho de este tipo. 4 habían fallecido, 12 estaban lesionados y 17 ilesos. A los heridos, la Sedena les brindó los primeros auxilios, después se les trasladó en un vehículo al hospital general más cercano. 2 migrantes en esa clínica, 2 migrantes más perdieron la vida, por lo que sumaron 6 en total. Los militares que dispararon fueron separados de sus funciones y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo de conocimiento de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General de Justicia Militar. Insisto, Javier, en un primer hecho que pues pone en aprietos a las autoridades, en este caso del Ejército Mexicano. Mira, estos casos se han ido repitiendo en todo el país y esto no es nuevo. En Sinaloa lo sufrimos en años anteriores, en varios puntos. Uno de ellos fue en Badiraguato. Hay que recordar que venían 2 familias, ¿no? Que hubo muertos, mujeres y niños. Después aquí con otra joven. Y se han ido multiplicando en otros estados de la República, igual, que quisieron hacer pasar como presuntos delincuentes a un grupo de jóvenes. Sin embargo, los pobladores detuvieron a los militares, demostraron que no eran delincuentes, que los jóvenes pues venían en una camioneta a escuchar disparos, pues ellos aceleraron y pues les dispararon los militares. También vimos otro video donde persiguen a otras personas los militares y les disparan bastantes descargas de armas automáticas, bajan a unas gentes con lujo de violencia, pero también ha habido muertos. Esto es un escándalo ya internacional, pero también tiene otro sesgo que debe ser ya preocupante para el nuevo gobierno, que es el tráfico de personas. Por lo que estamos viendo, no son migrantes cercanos a la frontera, guatemaltecos, hondureños, costarricenses o mucho más cerca del país, sino que vienen de otros continentes y que están bajando por esta zona sur, y por lo cual también pues Estados Unidos ha ido elevando su discurso en el tema de los migrantes desde que estaba Donald Trump. Hay que ver toda esta campaña que nuevamente está haciendo Donald Trump en contra de los migrantes, y esto le va a dar mucho más la razón, porque vienen personas que a juicio de las autoridades norteamericanas y hoy que están en campaña, pudiera haber entre ellos terroristas, y va a meter un conflicto bastante fuerte a México y a la nueva presidenta de la República. Pero este tema va a tener que tener consecuencias y fuertes. Y también, bueno, la pregunta que se van a hacer también los militares que están en el sureste del país, que es también la situación de violencia
entre los grupos delictivos es bastante preocupante, porque vimos cómo dejaron crecer allá el problema de la violencia, que incluso con retos hacia las propias autoridades, a los propios alcaldes, continuamente con amenazas y a los cuerpos policíacos. Bueno, hoy lo que estamos viendo por la información que se ha dado a conocer es que por lo menos sí están separados de su cargo 2 militares. No se ha dicho el rango que tienen cada uno de ellos. Me imagino que son los que llevan las órdenes ahí de los grupos de militares, y vamos a ver qué consecuencias van a tener, y hoy las nuevas disposiciones, qué autoridad los va a juzgar, porque se dice que ya intervino la Fiscalía General la Procuraduría Militar, no civil. Pero también la Fiscalía General de la República también, sí, así es. También. Porque tienen que ver con ciudadanos, aunque sean estos ciudadanos que presuntamente son indocumentados, pero esto también, como lo decía en un principio, tiene otras características. El tráfico de personas, que es uno de los negocios más lucrativos, y que según se había dicho hace más de 25 años que México podía entrar en este sistema que pudiera suplir las bandas de delincuencia ligadas al narcotráfico, porque dicen que deja más dinero traficar con personas que con drogas. Imagínate, Javier. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, parte de eso de lo que recordemos que ahorita en la parte de la estrategia de seguridad del gobierno de la doctora Sheinbaum, Chiapas es uno de los puntos más álgidos a atender, ¿no? Entonces, recordemos que hay todavía una situación en la cual ya no es ya no hay un conflicto con el ejército zapatista, sino más que nada es con los cárteles, ¿no? Entonces, y Javier lo explicaba, la parte del tráfico de personas. Entonces, en noviembre Estados Unidos va a elección, y ahorita hoy en Washington publicaron el informe de seguridad nacional, donde parte de la gran estrategia que traen ahorita ellos previo a las elecciones es la infiltración de agentes terroristas, o internos que ya estén, o externos que les lleguen. Entonces tú ves la nacionalidad. Yo cuando vi la nota pensé que eran latinoamericanos, suramericanos. Sí. No, salvo los cubanos que vienen, todos son o asiáticos, árabes, o africanos, pues Nepal, Egipto, Pakistán, entonces dices, caray. Entonces ves la nacionalidad y dices, y entrar por Chiapas, ¿qué onda? Que ahora sí que desde dónde vienen, ¿no? Y por dónde vienen, así es, ¿no? Entonces la ruta, hindúes también. Entonces árabes. Entonces estás viendo que está cambiando el mapa del tráfico de personas, ¿no? Entonces, al cambiar el mapa, tú dices, bueno, ¿qué va a entrar por ahí? Pues entonces, por eso los americanos ahorita están muy preocupados en una situación en las fronteras, viendo, oye, que no se les cuele ningún agente terrorista, ¿no? Entonces, al ver este tráfico, van a obligar a todavía ¿cómo te diré? Cerrar más la frontera del sur, no la frontera de ellos, ¿no? Acá la del Suchiate, ¿no? La de Chiapas, y poner mucha atención en las áreas de acceso, ¿no? Y de las aduanas y toda esa parte, pero sobre todo en los puentes y en las ciudades fronterizas, para ver qué tipo de gente está entrando, ¿no? O qué va a entrar. Y sobre todo, van a obligar a migración aquí en México a tener mucho cuidado con la nacionalidad de las personas que están metiendo también los polleros, porque pues no nomás es mexicano, va a caer de todo, ¿no? Entonces, en esta parte el ejército, pues lo que dicen los efectivos, dicen, tiraron, oímos disparos, y pues nosotros tuvimos que tirar. Habrá, ¿no?, que ver si encuentran esas armas. Habrá que ver que se encuentren las armas y los casquillos, ¿no? Pero bueno, eso ya le tocará a las procuradurías, no es así como. Y hacía mucho, Milton, que no se escuchaba de un operativo de este tipo en esa frontera, ¿no? Habrá que señalarlo. Al menos tan abiertamente no. Es que hubo una época que había muchos operativos ahí de la Guardia Nacional. Sí, de la Guardia Nacional. Pero ahora estaban más metidos en cuestión del control de los carteles de la droga, porque parecía ser que, bueno, pues hay que ver que continuamente vienen grupos que nuevamente se había
distensado y que habían permitido el cruce como se sucedió cuando Donald Trump, que hasta que reclamó Estados Unidos, que México pues estaba dándole todas las facilidades, incluso ofreciéndoles transporte para llevarlos a la frontera norte, ¿no? Para que no se quedaran en las entidades federativas. Pero esto efectivamente tiene unas características totalmente distintas por el número de nacionalidades de las personas que se dicen que están involucradas en este asunto, y lo cual sí nos va a traer graves problemas con Estados Unidos. Sí, imagínate. Sí, totalmente. Insisto, este hecho se reportó en la carretera Villa Comaltitlán, Huixla, Chiapas, a las 8 de la noche con 50 minutos de ayer. Hasta hoy trascendió públicamente. Sí. Según el reporte, pues hubo disparos y detonaron a sus armas de fuego los elementos del ejército mexicano, identificando a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, india, pakistaní y árabe, de los cuales 4 habían fallecido. Posteriormente otros 2 fallecieron en un hospital. Hubo también algunos lesionados y 17 ilesos. La Fiscalía General de la República investiga al respecto. El hecho ocurrió cuando se dio la polémica aprobación de la reforma de la Guardia Nacional, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció que la dependencia pasó a manos de las Fuerzas Armadas. Citan algunos medios nacionales. Francisco Arismendi. Pues ahí está el primer problema de este tipo que va a enfrentar el actual sexenio, que inició apenas ayer, y esperemos que no culmine como aquel gravísimo incidente que hubo en Chihuahua, en Ciudad Juárez, si mal no recuerdo, pues donde hubo más de 40 migrantes que murieron ahí. A Ciudad Juárez sí, encerrados, ¿no? Encerrados ahí. Encerrados que se incendiaron, ¿no? Sí, ¿Y qué pasó? Pero eso era la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasó? Migración. Instituto Nacional de Migración. ¿Y qué pasó? Nada. Pues hasta ahora nada más quitaron del puesto al titular. ¿Fue todo? No. Quitaron, ¿no? ¿No ¿Sí lo lo separaron? ¿Volvió? No, nunca lo quitaron. Nunca lo quitaron. Nada, no, Ni eso, pues entonces. cómo, pues sí. Muy allegado. Sí, Francisco Garduño Yáñez todavía sigue siendo. Efectivamente. Entonces, en esta situación, el solo hecho de leer el comunicado que según mandó la Fuerza Armada, la defensa, de que en la persecución de repente los militares que iban siguiendo escucharon disparos de allá para acá, y que ellos accionaron sus armas, y ya para cuando llegaron ya había 4 muertos, tantos heridos, y después murieron otros 2. Es decir, uno de los graves problemas del caso Ayotzinapa es que cuando llegan las investigaciones al nivel de los mandos militares en aquel tiempo en Iguala, ahí empezaron los problemas. Y el propio presidente decía, López Obrador, es que ese fue un error, no por unos muy poquitos de una institución como el Ejército, pues se lleve una pésima imagen en cuanto a la manera de cómo se combate a la delincuencia en México. Él dijo, no, hay que proceder, y en la medida que se fue acercando a altos mandos, pues entraban y salían de prisión, y bueno, pues actualmente muchos de ellos siguen bajo proceso, pero en casa, es decir, tirándole al olvido. En este caso, bueno, pues si se cometió una violación a derechos humanos o un exceso en el uso de la fuerza pública, pues tan claro como eso, investíguese y aplíquese la ley a quien corresponda, porque uno de los grandes vicios que hay actualmente en México, y por lo que vemos continúan, y no únicamente es exclusivo del Ejército o de la Naval, es que si tú vas en un retén y no te paras o algo, te abren fuego. Es decir, no hay una estrategia de perseguirte o algo, simplemente disparen. Entonces, de eso luego averigüen. De eso ha habido bastantes problemas históricamente en México, y bueno, pues cuando menos nos imaginamos, ocurre esto en la frontera sur. Aquí tuvimos casos, La Joya de los Martínez, Santiago de los Caballeros, entre otros, contra familias. Entre otros, ¿no? Y otros provocados por policías locales. También. Donde, por ejemplo... Policías ministeriales en Guasave. En Guasave, que dejaron una persona... Un muchacho inválido. Entonces, y federales que mataron unos músicos allá con la época de la Bastida. También. Así es que dice que andaban buscando un avión que había caído, ¿no? Y un grupo de músicos que los confundieron. Fue la argumentación que se dio. Pues así las cosas. Quiero comentar también, actualizando esta información de lo que se menciona en los medios nacionales, entre las víctimas trasladadas al Hospital General de Huixla y que perdieron la vida, se identificaron a 2 personas.
Erini Sat S, de 11 años, vestida de una sudadera gris y pantalón de mezclilla, y Elvia Sat, de 18 años. Algunos de ellos eran jovencitos, los cuerpos no han sido todavía entregados a sus familiares. Seguimos pendientes. Los soldados, repito, fueron separados de su trabajo. La Secretaría de la Defensa Nacional envió un comunicado que dice lo siguiente: sobre el tramo carretero Villa Comaxitlán-Huixla, aproximadamente a las 20:50 horas del martes 1 de octubre del 2024, integrantes del Ejército Mexicano, al efectuar reconocimientos, detectaron un vehículo tipo pick-up que iba a alta velocidad, mismo que al ver al personal militar se evadió. A la retaguardia de la pick-up se desplazaban 2 camionetas de redilas, como las que usan los grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo la marcha una de las camionetas de redilas. Y bueno, pues se hace llegar inclusive un ejemplar de este boletín de la Sedena sobre estos hechos ocurridos, ya con los logotipos del actual gobierno, por cierto. Bueno, trae los 2 logotipos, ahorita los vamos a pasar a través de nuestra red de televisión. Javier. Pues es un conflicto internacional, porque igual las personas ¿qué dicen esos países? De los países donde ellos son originarios también van a exigir, como en el caso de las que murieron aquí, que murieron quemados. Los países levantaron su voz, ¿no? Hicieron reclamos a la autoridad mexicana, y aquí, aunque vengan en calidad de indocumentados, tendrá que investigarse primero cómo fueron trasladados, por qué vía llegaron, cómo llegaron a territorio mexicano, bajo qué condiciones, y verificar si efectivamente pues las bandas de polleros que se pudieran estar ahora ya ligadas a la delincuencia organizada, si efectivamente portaban armas de fuego y dispararon a los militares, y estos respondieron el fuego. Eso tendrá que salir en la investigación, pero de momento, pues bueno, este es un conflicto, y esto llama la atención y pone en cuestionamientos la actuación de la autoridad. Y ese es el temor que hay con el caso de la Guardia Nacional, que no es una corporación policíaca, sino que es una autoridad militar, y la pregunta es ¿qué desempeño van a tener en cuanto se presente algún indicio donde no deben usar las armas, ¿no? Pero este es un problema que ya está vigente, y veremos también las repercusiones que tienen que ver por el origen de estos indocumentados, que ese va a ser otra situación con el gobierno norteamericano. ¿Cuántos más de estos indocumentados estarán pasando por nuestro país, Javier, y estarán llegando a los Estados Unidos, o más aún se estarán quedando aquí en México? Efectivamente, ¿no? Bueno, siempre nos han acusado que estamos pendientes, no es la primera vez, hay que recordar que años anteriores se acusó a México de estar permitiendo que se quedaran en territorio nacional personas que son sospechosas de actos de terrorismo, y que estaba muy pendiente el gobierno de norteamericano para que no se permitiera la entrada. Y bueno, pues pretextos van a haber para endurecer políticas contra México. Sin duda, cualquiera de quien llegue a la presidencia de los Estados Unidos. De ese tipo, ¿no? Totalmente. Milton, ¿tu conclusión? Primero que nada, una disculpa, me equivoqué yo con Nepal, está en Asia, no está en África. Muchas gracias a... Pero sí había uno de África, ¿no? Sí, Egipto, sí. Pero el resto pues están... Entonces Asia, Asia, África, y Cuba, los cubanos. Y América. Y América es correcto. Sí, Latinoamérica. Pero lo que decía Javier es eso, o sea, la ruta del tráfico, pues, y cómo están entrando. Entonces, tenemos hoy en la mañana en Palacio Nacional había una disculpa pública del Estado mexicano por lo del 68, por cómo las armas del ejército pues habían asesinado a estudiantes, a población general. Venía esta disculpa pública 56 años después, y no terminaba de caer el día cuando las mismas armas, aquellos eran mosquetones, ¿no? Pero las armas del ejército, estos deben de ser M4 o G3, ¿no? Disparan contra migrantes. Claro, hay una situación ahí donde hay una alerta y un operativo especial, una fuerza de tarea, porque ya están desplegando las fuerzas de tarea en tales o cuales ciudades, y ahí en Chiapas pues es uno de las zonas donde obviamente tienen que trabajar en blindar, por así decirlo,
la frontera por el tráfico de migrantes. Pero ves esto, que ya cambió la correlación de que no son suramericanos los migrantes, sino que son asiáticos y africanos y de Cuba. Entonces estás diciendo, bueno, ¿qué está pasando con esto? O sea, el negocio, el tráfico de personas se está redimensionando, y tienes al vecino del norte, tu principal socio comercial, que va a ir a elecciones y que está estresado por el tema de el terrorismo. Entonces, ahorita tienen que cuidar todas las fronteras, las de ellos y más allá del Río Bravo, para que no se les cuele algún agente terrorista, ¿no? Entonces, partiendo de eso, van a traer todavía más estresado al ejército. Como decía Muñoz Ledo, la Border Patrol en el Suchiate, o sea, nos van a hacer la patrulla fronteriza ahí en el Suchiate. Entonces, ¿por qué? Porque hay un discurso porque los demócratas quieren ganar. Y los republicanos traen un discurso muy potente en cuanto a la migración. Y ayer que hubo debate, ayer o antier que hubo debate entre candidatos a vicepresidentes, el republicano Vance le decía a Walz, oye, el país está desangrando por los migrantes. Digo, como si Estados Unidos no se hubiera hecho gracias a la migración, ¿no? Pero ahorita lo que está pasando, la generación de violencia que se está dando, pues los republicanos le están echando la culpa en gran parte a la posible escalada terrorista que pudiera haber, y la generación de violencia por los migrantes que están llegando. Aunque difícilmente los terroristas van a utilizar este tipo de esquemas, ¿no? De internamiento a nuestro país, me refiero, sí, de una manera tan rudimentaria y quizá con una inversión menor, ¿no? De andar en camionetas, sí, apilados así, pues quizá la gente que está en ese tipo de actividades, pues cuenta con más recursos, ¿no? No, claro. En algunos casos. Bueno, pero el problema es cómo te disfrazas, que pase inapercibido. Es un sistema que tiene, ¿no? Que pudiera ser, ¿no? Entonces tienes que ver, pero esto ya se había advertido hace muchos años. Uno de ellos fue el general Naranjo, que en unas conferencias que vino a dar aquí, incluso estando Vasconcelos ahí presente, le dijo. Vasconcelos como que se molestó. México está llevando esta ruta, dijo. Y la próxima es que van a tener tráfico de personas, que es el mejor negocio, y tráfico de órganos. Y le dijo, y ya tienen el primer caso. Vasconcelos lo negó, pero él dijo que sí. Incluso había autoridades norteamericanas también que ese día que decían que el problema del tráfico de personas pudiera suplir el tráfico de drogas, que es mucho más lucrativo. Así las cosas. Nos preguntaban si qué pasaba en la maxipista, la comentaba nuestra compañera Lucirene Maldonado. Se reportó una persona sin vida que presentaba impactos de armas de fuego a la altura del kilómetro 130 en la maxipista Culiacán-Mazatlán. Esta tarde, desde que empezó el noticiero, lo hemos estado comentando. Estaba tirado sobre el pavimento, se confirmó por autoridades de los 3 órdenes de gobierno y se dio aviso a la autoridad competente. Por fortuna, en medio de todos estos hechos lamentables, no se reportaron bloqueos ni vehículos dañados por ponchallantas, como se especuló inicialmente. Se reporta la caseta de Costa Rica operando, y pues era muy cerca ahí donde se localizó esta persona sin vida esta tarde. Francisco. Pues, pero ahí está la cuota de asesinatos que no ha parado. En el caso de este problema allá en el sureste, uno siempre desea que sea la última vez que ocurra esto, pero es tanta la presión ahorita que hay por las cuestiones políticas en Estados Unidos de convertir a la autoridad mexicana, llámese Guardia Nacional, Ejército, Armada, pues en la extensión de la Border Patrol. Esa es la verdad. Y en Estados Unidos, vayan en la época que vayan, hace 10 años, 15, 20, 30, 40, siempre el tema es la migración, ¿no? Y si algo mueve y genera economía en Estados Unidos, ¿quiénes son? Los migrantes, ¿no? ¿Cuántos millones hay actualmente de mexicanos allá en Estados Unidos? 38, 40 millones, ¿no? Ahora, van a trabajar. De no ser así, en medio de toda la pandemia que tuvimos, etcétera, y hoy por hoy, gran parte del apoyo a la economía nacional, ¿de dónde viene? De lo que mandan los migrantes a México, que puede representar anualmente hasta 60,000
millones de dólares. Entonces, muchas veces, y hay que decirlo, hay cierto egoísmo de quienes ya tienen años allá con papeles arreglados y de repente le hacen el puchi a los nuevos que quieren entrar a buscar también una nueva vida para trabajar y tener mejores niveles económicos en Estados Unidos. Y también ahí hay presiones de endurecer la mano contra los nuevos migrantes. Pero ahora la presión está sobre México. Esto empezó más fuerte cuando era presidente Donald Trump y como él lo presumió después, cuando ya no era presidente, que al jefe de Estado que dobló más fácil de todos los que él dice había doblado fue al presidente López Obrador, cuando le advirtió, lo amenazó, que si no ponían un freno a la migración en el sureste, él iba a incrementar los aranceles para empezar al acero. Inmediatamente 28,000 miembros de la Guardia Nacional aparecieron como una extensión de la Border Patrol allá en el sureste. Inmediato, ¿no? Inmediato. Y en algo inexplicable, el presidente López Obrador hizo todo un evento en la plaza pública en Tijuana, como si hubiera sido un gran logro para el gobierno mexicano, que las presiones de Donald Trump le funcionaron como él las quería, y que así lo reveló posteriormente. ¿Quién fue el único que les dijo que vergüenza nos debería de dar? Pues fue el entonces diputado de Morena Federal, don Porfirio Muñoz Ledo. Hoy, ante esta situación, con las presiones que hay allende el Bravo contra la migración, ahora que ya viene de diferentes partes del mundo, antes eran nada más mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, hoy no, hoy están viajando de todas partes del mundo a buscar lo que le llaman el sueño americano. Entonces creo que independientemente de la nacionalidad de los migrantes hoy asesinados, pues son seres humanos, ¿no? Y así como nos duele cuando abusan de los nuestros en la frontera, en Estados Unidos, pues igual también esos seres humanos les duelen en sus respectivos países. Así es, dice José Manuel, una persona en el auditorio. Buenas noches, saludos a la mesa. Hace un año fue una competencia deportiva. En unos autobuses, dice, pagué un viaje redondo y de regreso de Guadalajara me percaté que venían árabes y haitianos. Y pues la verdad está raro que vengan a México, está raro. Saludos, dice, son autobuses de personas de bajos recursos, dice. Y bueno, pues es muy común, inclusive algunos hacen como viajes privados. A mí me ha tocado ver que se bajan a las gasolineras y parecen como viajes turísticos, pero en realidad son viajes de indocumentados. No me imagino la cantidad de dinero que han de repartir en todo el trayecto, Javier, a quienes los detienen en el camino, ¿no? Porque incluso Día mordidas. Para hacerse revisiones y se dieron cuenta que muchos indocumentados traían credenciales de lector, como mexicanos. Ya traían credenciales. Al empezarle a hacerles preguntas de alguna ciudad o de alguna calle, como a veces se te hace en Estados Unidos, cuando cruzan para ver si es cierto que eres del origen, que te preguntan por alguna calle o algún negocio, para ver si es cierto que es de Culiacán o de Mochis o Mazatlán. Así empezaron a hacer, se empezaron a dar cuenta, porque tienen mucho acento algunos de ellos, como el sureste. Entonces sí, pues es toda una red internacional, porque ¿desde dónde vienen? ¿Quién los embarca? Pues si vienen por avión, por mar, luego los desplazan por tierra. Es todo ya una red delincuencial, de delincuencia organizada, que sí debe preocupar a México y a otros países también, todo ese cruce, y sobre todo Estados Unidos, porque es el destino final. Y ahí sí vamos a tener problemas los mexicanos con el gobierno de Estados Unidos. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton, un minuto. Sí, hay veces que los agentes de migración te hacen preguntas básicas que cualquier mexicano te pudiera hacer, ¿no? O sea, desde fotos de Francisco y Madero, o sea, a ver quién es, háblame de él, o sea, de Juárez, de Juan Gabriel, o sea, digo, o sea, de cultura pop y historia, ¿no? Entonces, y órale, nomás no pasas o balbuceas tantito, vas para abajo, o sea, entonces es parte de esta nueva dinámica de migraciones que hay. Y recordando lo que decía Francisco, ese discurso, dos frases del grande, ¿no? Porque ya se nos fue, ¿no? Decía, lo que es, en mi criterio, inmoral e inaceptable es el doble rasero entre la frontera norte y la de sur.
por una parte le exigimos a Estados Unidos que nos abran las puertas y por otro lado sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a Estados Unidos. Ese era Muñoz Ledo, ¿no? Ya de esa madera ya no hay, ¿no? Entonces, ahí les dejó en claro que lo que estaban haciendo mientras estaban festinando era, estamos volviéndonos la Border Patrol del Suchiate. O sea, pues estamos haciendo los agentes migratorios de los gringos, ¿no? Una extensión de los agentes migratorios. Entonces, eso la política exterior mexicana, pues nunca se había visto, ¿no? Pero bueno, ya son otras las dinámicas, ya es otra la vida y ya son otros los intereses de nuestros vecinos del norte. Muchas gracias, Muchas Milton. gracias. Un minuto, Francisco. Pero Vamos. aparte de esos 28,000 originalmente que enviaron allá al Suchiate de la Guardia Nacional, vean ustedes el otro acuerdo que aceptó México. Y era el ministro de Relaciones Exteriores, don Marcelo Ebrard Casaubon. Resulta que el acuerdo es que todo aquel migrante que hiciera su trámite legal en la frontera con Estados Unidos, en lo que le resuelven o resolvían, tenían que regresarse a México. Al tercer país seguro. Al tercer país seguro. Seguro, Y ese tercer país seguro, México. hacerse cargo de alimentación, gastos. Y México aceptó eso hasta la fecha, según tengo entendido. Y ahora que andan en campaña, quieren endurecer los gringos y los candidatos esas medidas. Y México aceptando esa situación. Es decir, mientras yo tramito acá, tú hazte cargo de ellos. Bueno, más doblado lo querían en ese tiempo al gobierno mexicano que ahora. Bueno, la verdad, siempre es el mismo cuento de nunca acabar. Y tenía razón don Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos un doble rasero para medir esto de la defensa, por un lado de nuestros migrantes, pero sí hacerle la vida imposible a los migrantes centroamericanos de otros países que quieren atravesar nuestra peligrosísima república, porque son víctimas de toda clase de atracos. Y muchas veces, ¿cuántos migrantes en el tránsito por México han perdido la vida? Recordemos la tragedia en San Fernando, Tamaulipas. 72 migrantes. Hay un libro de Marcela Turati buenísimo. Asesinados por el grupo de los Zetas. Sí, claro. Efectivamente. Claro. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Y hoy cumpleaños Vanessa Jaide Valenzuela, 23 años de edad. La manda a felicitar su mamá, Angélica Valenzuela, desde el ejido Los Ángeles, Guasave. Ándale, Le Los preguntaba Ángeles yo a del Ana Angélica si es Ángeles del Triunfo o nada más simplemente ejido Ángeles. ¿No sabes? Debe ser Los Ángeles del Triunfo. Los Ángeles del Triunfo. Claro. Bueno, pues un saludo, Vanessa Jaide, y bueno, mucha felicitación de mami. Esperemos que haya habido regalo. Esperemos que sí. Gracias, Felicidades. Francisco. Gracias, buenas noches, Sinaloa. 3 cosas antes de despedirnos. La primera, Tania Guadalupe Pérez reporta que hay muchos moscos en la colonia El Mirador y que se han reportado varios casos de dengue. Piden a las autoridades la fumigación y descacharrización en esa zona. La segunda, lo invitamos a que se quede en minutos en el programa de la doctora Tere Guerra y Mariel Ellí, es Mujeres en Diálogos por la Igualdad. En unos minutos inicia, quédese en esta frecuencia, y en nuestras redes sociales, invitada la presidenta de Canirac, Laura Guzmán, a propósito de las mujeres empoderadas. Y la tercera, nos confirman las autoridades de seguridad pública que el día de hoy, en estos momentos, hace un rato, se ha reiniciado el operativo de proximidad como estrategia especial para reforzar la seguridad del primer cuadro de Culiacán. Como usted sabe, pues habían salido de las calles los policías municipales por esta estrategia de la Sedena de revisión exhaustiva de sus armas, no sabemos por qué razón. Bueno, eso había ocasionado algunos robos en el comercio, inclusive algunos saqueos de algunos negocios. Bueno, a partir de hoy salen de nuevo los policías a las calles. Como no todos pueden traer armas porque continúa la revisión, lo harán acompañados de una patrulla de la Policía Estatal y con apoyo de la Guardia Nacional para realizar estos operativos. Ya están recorriendo el centro de Culiacán. Esperemos pues que este operativo sea permanente en todo el desarrollo urbano Tres Ríos y también en las colonias y comunidades de Culiacán. Por lo pronto ya están en las calles. Así nos despedimos. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.